primera vez le vas a conocer el rostro a una persona que fue estigmatizada, discriminada y sin embargo estaba postrada en un hospital y a su vez viviendo una historia personal que no era para nada fácil de llevar. Matías Adet no es cualquier persona, es la persona que muchas personas estigmatizaron, discriminaron y le hicieron pasar un montón y un sinfín de situaciones incómodas. Hoy, por primera vez, va a hablar, va a contar su historia, la historia de la verdad. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Matías Adet, el completo es Matías Sebastián Adet Figueroa, como para que no quede afuera mi mamá. Te pregunto el nombre porque creo que ha sido el nombre que más sonó en el último tiempo, en los medios periodísticos, en la gente, en tu historia, que en realidad creo que esta va a ser la nota más fácil de mi vida porque te tengo que preguntar cuál es la historia que lleva a que muchos conozcan tu nombre. Sí, primero que nada te hago una introducción antes de responderte la pregunta, que es bastante amplia también, que yo no soy una figura pública, ni tengo cargos públicos, ni tengo responsabilidad pública. Y lamentablemente quedé sometido a una especie de escrutinio de la comunidad por todo lo que ocurrió, que fue conocido también, que incluso en ese momento yo, no solo porque lo sentí, sino que pasó que fui muy avasallado en mi intimidad, en la intimidad de mi familia, en mi imagen, en un montón de aspectos que si bien yo, por mi trabajo, soy abogado, he tenido y tengo trato con los medios, pero yo no soy el protagonista de esos aspectos y en este caso me tocó vivirlo así. Y esta nota la doy justamente porque creo que después de todo lo que me pasó a mí, puedo yo hacer un pequeño aporte para que tratemos de sobrellevar esta situación de la mejor manera y para que a nadie le pase lo que me pasó a mí, que justamente fue eso, digamos, además de tener que soportar ser un paciente, ser un enfermo con COVID-19, tener que soportar todo un maltrato, si se quiere, un destrato en los medios y moral y sobre todo infamias de mentiras sobre cosas que yo había hecho o no hecho, a pesar de que yo me encontraba en una situación de salud delicada, ¿no? Por eso te digo, es gracioso porque tu nombre había sido motivo de que se conozca por todos lados, pero sin embargo vos estabas enfermo. ¿Cómo fue? ¿Vos dónde estabas? Sí, fue así. Yo, como también tratando de llevar un poco de tranquilidad, le di algunos audios a un colega tuyo, periodista, explicando esta situación justamente y siempre tratando un poco de resguardar mi intimidad. Por esto que te digo, yo no tengo esta responsabilidad que pueda tener un funcionario. Soy un ciudadano más, soy un ciudadano común, soy un trabajador. Nací en Salta, vivo acá, mis hijos nacieron acá, o sea, mi familia está constituida aquí, pero soy un trabajador común y corriente, un hombre de a pie como cualquiera, no tengo ni aspiro en esta oportunidad a cargos públicos, ni mucho menos, entonces me choqueó mucho esa situación de verme yo puesto en tela de juicio cuando entendía que yo, digamos, mi privacidad, la intimidad y la reserva que a mí me corresponde tener, la estaba perdiendo. Bueno, nada, voy a tratar de que eso tenga su valía o que sirva para algo. Yo viajé a Europa, en un viaje además, porque también se habló mucho, sentí en ese sentido, digamos, si vale el término cierta discriminación por el hecho de yo con mi trabajo y con el esfuerzo diario poder costearme un viaje al exterior. Entiendo que no se trata o no es algo fuera de lugar, mucho menos, digamos... ¿Contiene algo de malo? No debería, pero lamentablemente se vivió con cierto... una mirada como sombría sobre por qué yo viajé a Europa y demás. Bueno, nada. Lo cierto es que con tus amigos? Yo viajé con un grupo de amigos que veníamos pagando este viaje hace un tiempo, hace alrededor de un año. El viaje estaba previsto para esta fecha, no existía coronavirus ni ninguna situación similar.
Y de hecho este viaje ya lo habíamos hecho en otra oportunidad, un par de años atrás, y no habíamos tenido problemas, ni había habido ningún tipo de pandemia en el medio. Y yo en el medio de mi viaje, que este era un viaje que estaba previsto para ser mucho más largo, llego a estar alrededor de 6-7 días, digamos, en el transcurso de mi viaje, y recibo, estando en Europa, la mala noticia de que mi papá estaba grave de salud, estaba muy mal. Él tenía sus problemas de salud, pero en este caso había tenido una complicación, tenía 75 años de edad y en ese momento, por la situación que se vivía, esto incluso yo lo he comentado, bueno, con amigos y en familia. Yo volvía de cenar esa noche perfectamente bien, estaba en ese momento en España, en Madrid, y siendo las 11 o 12 de la noche allá, la tarde de aquí me avisan desde Salta que mi papá estaba grave, que querían que yo lo supiera. Inmediatamente, a través del teléfono, logro conseguir un pasaje de avión sin cambiar mi vuelo, porque mi vuelo es mucho más larga la historia, pero yo tenía vuelo de retorno desde Londres. Sin embargo, en la desesperación y en el afán de ver a mi papá, sabiendo que yo venía a hacer cuarentena, pues esto también es muy largo, los tiempos de la tele o una entrevista no es difícil de explicar, pero yo venía a hacer cuarentena y yo comencé a hacer mi cuarentena. Eso es lo que por ahí mucha gente no supo. Claro, vos llegaste, te dicen lo de tu papá y vos llegaste. Inmediatamente yo saco un vuelo de avión, Sí. para él consigo, con mucha suerte, en un avión que estaba casi completo, para el día siguiente, que salía desde Madrid a las 6 de la tarde. Al día siguiente, efectivamente, tomo mi vuelo. Como uno de mis amigos, justamente, que vive solo, se quedaba, porque ellos continuaban con el viaje, y estaba sabido, habíamos hablado, a uno de mis amigos ya le habían explicado que nosotros teníamos que hacer cuarentena al regresar. Pero vos ahí tenías síntomas, te dolía la Nada, cabeza. absolutamente nada. O sea, no solo que yo estaba perfectamente bien de salud, Sí. de hecho, también me pasa esto de que comentar cosas que tienen que ver con mi intimidad, en este caso siento que tengo que hacerlo porque lamentablemente, hay mucho miedo y la gente necesita saber, pero sigue siendo parte de mi vida íntima y son cosas que, digamos, no he hecho nada malo. Entonces siento, uno siendo abogado y sabiendo justamente qué está bien, qué está mal, como todos, pero aún más desde lo que es mi profesión, me cuesta mucho abrirme en este sentido porque siento que estoy, dando razones o tener que excusarme de cosas que no están para nada mal. Tanto que yo estaba bien que la mañana siguiente que yo me separo del grupo, porque yo tenía previsto vuelo esa misma tarde y yo no podía ni hacer excursiones, ni mucho menos, esa mañana yo salgo a conocer, a pasear un poco por Madrid, a comprar regalos para mis hijos, me saqué fotos solo frente al Palacio Real, o sea, traté de aprovechar esas últimas horas que tenía en Madrid porque mi vuelta estaba prevista. Perfectamente bien de salud, absolutamente bien de salud. ¿Te subiste al avión? Me subo al avión, que incluso ahí ya empezaba un poco a enrarecerse el clima, como te digo, 11 de la noche, 12 de la noche, este amigo con el que yo compartía habitación me dice, andate, porque la situación, incluso por la que me vuelvo, era de saber que yo tenía que hacer 14 días de cuarentena para poder ver a mi papá. Entonces yo podría haber continuado mi viaje, pero yo sabía que entre lo que faltaba para que mi viaje termine y luego 14 días más de cuarentena que tenía que hacer, podía implicar que yo, que peligrara la posibilidad de verlo a mi papá con vida. Entonces decido volver antes para poder empezar antes mi cuarentena y una vez terminada la cuarentena poder visitar a mi papá. En sí. Europa, ya había todo lo que nos pasó a nosotros al principio, estaba el miedo, ya se hablaba, de alguna forma vos sabías este tema de la cuarentena porque ya había como más presión desde lo que habías visto en Europa, ¿o no?
Se hablaba y las noticias referían al tema, pero no se lo manejaba en ese momento al tema con preocupación ni en situación de desborde. De hecho, digamos, cuando llegamos nosotros le preguntamos a la conserje en el hotel de Madrid cómo estaba Madrid, porque en ese momento digamos, casi claro, había muy pocos casos, sí había una situación desbordada en Italia, pero no en España. Y esta persona nos dijo que no había, que nos transmitió bastante tranquilidad, o sea, le quitó mucha presión al tema y bueno, nosotros estábamos pensando en otra cosa y no, digamos, uno no piensa que se puede llegar a enfermar, ni tampoco andábamos buscando claro, contagiarme, ni mucho menos, digamos. Matías, ¿y cuando llegas a Buenos Aires? ¿O hiciste escala en Buenos Aires? Sí. Yo llego, tomo el avión en la tarde de ese miércoles que creo que es 11 de marzo en Madrid. Llego a Ezeiza a las 3 o 4 de la mañana en un vuelo internacional. En el mismo vuelo ya nos daban un formulario donde nosotros teníamos que completar toda nuestra información, de dónde veníamos, en qué países habíamos estado, sí, dónde íbamos a hacer la cuarentena. Yo ahí informo dónde voy a hacer la cuarentena, por eso no es ilegal mi cuarentena en Salta, estaba previsto que así fuera. Pongo un teléfono, una persona de contacto, es decir, completo toda la información que era para un organismo que se llama Sanidad de Frontera. Apenas te bajás del avión esa madrugada, que también es importante decir que el primer decreto que saca el presidente, el primer decreto de necesidad y urgencia, recién comienza a valer esa mañana, o sea, ni siquiera existía ese decreto, aún así ya estaba implementado de algún modo la buena práctica, si se quiere, de qué había que hacer para empezar a protegernos de esto, y yo cumplí con todo, cumplí absolutamente con todo. Llené este formulario, tenía mi destino para hacer la cuarentena como correspondía y Ezeiza a Salta. Llego, pero esto es muy importante también. Apenas nos bajamos del avión, apenas salimos de la manga, en un pasillo donde no había posibilidad de salir ni de escabullirse, ni mucho menos, pasamos por este aparato que creo que fue donado por China, o un aparato que logra tomar la temperatura, se vio mucho en los medios nacionales. Nos toman la temperatura, digamos, yo estaba perfecto, o sea, no hubo absolutamente ninguna novedad en esa circunstancia. Entrego mi formulario y, digamos, como a la mayoría de los pasajeros, creo que no hubo alguien con problemas, la verdad no lo sé. Me permiten continuar, que yo tenía conexión desde el mismo Ezeiza para llegar a Salta.